llegamos al plato fuerte, y el plato fuerte es la predicación de la palabra de Dios, así que voy a pedir que ustedes se ubiquen en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41. Si usted ha seguido este tiempo de predicación, usted debe saber que nosotros hemos estado predicando texto por texto todo el libro de Marcos. Y ya vamos más de la mitad del libro de Marcos. Así que es bueno que usted y yo estemos al tanto de lo que se está haciendo. Es bueno predicar, o más bien es bíblico predicar expositivamente, porque ello nos va a llevar a un mayor entendimiento, una mayor comprensión de lo que el Señor dijo en el momento, y luego al aplicarlo a nosotros no estaríamos forzando el pasaje a decir cosas que Él no dice, sino más bien diciendo lo que Dios dijo, sacando de la Escritura lo que Él inspiró, y así aplicarlo a nuestras vidas, de manera que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad expresa de Dios en su palabra, ¿ok? Así que vamos a estar allí, Marcos 9, del 38 al 41. Nosotros, o yo le he puesto por título a esta predicación, el que no es por nosotros, con nosotros es. Así es. Ahí, en el texto, lo vamos a ver el título expresado. El que no es por nosotros, con nosotros es. O, sí, más bien, el que no es por nosotros, con nosotros es. Nosotros estamos viendo que en el tiempo que Cristo está teniendo con los apóstoles, ya les he dicho varias veces esto, el Señor está teniendo un tiempo particular con ellos y les está enseñando ciertas cosas. Ahora, desde que el Evangelio está siendo predicado, hermanos queridos, nosotros hemos visto y vamos a encontrar, hasta el sol de ahorita, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay muchos peligros, o más bien obstáculos, no peligros, obstáculos, que nosotros vamos a encontrar en el camino. Pero estos obstáculos no son de hoy, sino que vienen desde mucho tiempo atrás. Y que cada vez que el Evangelio va a ser predicado o está siendo predicado, obstáculos se van a poner frente a nosotros. Y la iglesia tendrá que enfrentar cada uno de ellos. Estos son como desafíos o retos que sirven para una mayor fortaleza o el fortalecimiento de la iglesia, pero también de la expansión. Si ustedes recuerdan, el libro de Hechos nos muestra esto de una manera clara. El pueblo de Dios estaba comenzando con Cristo, Cristo se va al cielo, deja a los apóstoles y empieza la iglesia a crecer, y inmediatamente, capítulo 6 de Hechos, encontramos la primera persecución, primer problema, y empieza la primera persecución. El pueblo de Dios es perseguido, un obstáculo, ¿verdad? Pero ese obstáculo fue para fortalecimiento de la iglesia y expansión, porque después de eso vemos que la iglesia empezó a predicar el evangelio a donde iba. Y recordemos que la iglesia son personas, ¿verdad? Somos los creyentes. Entonces la iglesia continuó predicando en medio de los obstáculos. Fue un desafío que se pudo avanzar en medio, pues, de este obstáculo que se estaba poniendo. Sin embargo, esos obstáculos que nosotros vemos en el pasado a veces vienen de afuera. Hoy en día se predica el evangelio y hay obstáculos de afuera, es decir, de fuera de la iglesia. Pero también hay obstáculos que ocurren dentro de las filas de la iglesia, dentro del cristianismo. Una de las cosas que la iglesia tiene que aprender, y yo creo que esto es vital para la iglesia, es la falta, o más bien el discernimiento. La iglesia debe aprender a discernir. ¿Qué es un discernimiento? A ver lo que es bueno de lo malo, a ver lo que está bien y lo que está mal. Y es cierto que a la iglesia hoy le hace falta mucho discernimiento. Y ese discernimiento es para poder identificar quiénes son los lobos que vienen disfrazados de ovejas, quién es nuestro compañero de batalla, quiénes son nuestros hermanos que pelean fielmente llevando el evangelio de Dios, y quiénes son esos lobos que vienen disfrazados de ovejas y que predican un evangelio falso. Cuando nos falta el discernimiento, nosotros podemos caer en dos errores.
Número uno, podemos darle apertura a ideas, ¿verdad?, de personas que se dicen llamar cristianos, pero que no son. Nosotros podemos dañar la pureza doctrinal cuando empezamos en aras de cosas como esta, el amor. Podemos empezar a abrazar cosas que van en contra de la misma palabra de Dios. Y eso lo hacemos por falta de discernimiento. Nosotros pudiéramos darle apertura a todo aquel que se llama cristiano y decirle, sí, vente, tú eres cristiano, vente, no más. Vente para acá y vamos a seguir caminando juntos. Pero cuando vamos caminando damos cuenta que no era un cristiano, sino era un lobo disfrazado de oveja. Y necesitamos el discernimiento para poder ver y diferenciar uno del otro. Pero el problema no solamente es el hecho de que pudiera sufrir la doctrina, sino que también otro de los problemas que trae el discernimiento o la falta de discernir es que podamos romper la unidad. Hay hermanos que son hermanos en Cristo, pero que quizás no se ven o no hacen lo mismo que tú y yo hacemos. Y en aras de no saber discernir, entonces rompemos la unidad. No, échate para allá que tú no eres cristiano. Entonces corremos el peligro de o abrazar a un lobo disfrazado de oveja, y también corremos el peligro de desechar a un verdadero hermano en Cristo. Mis hermanos, hoy hay dos cosas importantes que tú y yo debemos discernir: la verdad y la unidad. Esto es lo que vamos a nosotros ver hoy aquí. Debemos discernir entre la verdad y la unidad, o más bien, ver qué es verdad y llevar una unidad verdadera. Y eso lo puedo ver, una vez más, cuando yo estoy discerniendo lo que es bueno, malo, lobo, oveja, falso evangelio, verdadero evangelio. En Marcos capítulo 9, nosotros vimos la semana pasada el Señor tratando de enseñar a los apóstoles una lección de humildad. Él tiene que romper el orgullo de los apóstoles, porque si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros vimos cómo el Señor venía con ellos, ¿verdad? Y ellos venían discutiendo porque uno quería ser el mayor de todos, quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Luego el Señor les pregunta, ellos se quedan callados. Y luego el Señor pues les va a decir, realmente ustedes vienen discutiendo por quién quiere ser el mayor. Y en ese sentido el Señor va a tener que romper su humildad. Y cuando yo estaba viendo esto, yo pensaba en los que practican halterofilia. La halterofilia es el arte de, ¿verdad?, hacer pesas, de levantar peso. Y cuando tú levantas pesas, tú eres ¿verdad?, una persona que no estás hecho a levantar pesas, lo que pasa es que cuando empiezas a levantar peso, los músculos tienden a crecer. Pero ese crecimiento se da porque hay unas, vamos a decir, ligamentos que cubren el músculo, y al momento de tú levantar pesa, esos ligamentos se rompen para que el músculo vuelva a crecer. Luego esos ligamentos vuelven a unirse y así sucesivamente. Así que hay un dolor que tienes que sufrir para poder ver crecimiento. Bueno, usted y yo, si vamos a levantar pesas, pues eso es lo que va a pasar. Es más, usted no tiene que levantar pesas, tiene que venir aquí el día sábado de la mañana y usted va a ver a las hermanas jugando arriba, abajo, afuera. Ay. Las hermanas cuando, siéntate, levántate. Ay, hermano, usted unos agallones. Esos agallones son producto del ejercicio y que esos ligamentos se van rompiendo, el músculo está creciendo. Bueno, los apóstoles debían espiritualmente crecer, y para eso el Señor tenía que romper su orgullo, porque no hay crecimiento con orgullo. No hay crecimiento con orgullo. Lo que hay es simplemente una mezcla terrible que puede crear gran peligro para otros. Entonces el Señor les va a romper su orgullo y les da una lección de humildad necesaria para ellos, pero para nosotros. Ellos tendrían que aprender lo que significaba humildad, porque ellos iban a llevar una tarea, o más bien iban a llevar el mensaje a otros, y necesitaban llevarlo con humildad. El Señor les dice que ustedes quieren ser el primero, está bien. Ustedes ambicionan ser el mayor, está bien eso. Pero ¿cómo deben hacerlo? Sirviendo a todos los demás, siendo el último. ¿Quieres ser el primero? Entonces tienes que ser el último. ¿Quieres
que te reconozcan entre todos, pues entonces tú tienes que servir a todos. Y de esa manera tú podrás ser el primero. El verdadero discípulo tendría este tipo de humildad. Servir unos a otros y no buscando ser servido. Ahora, ese es el contexto del pasaje que nosotros vamos a leer en este momento. Eso es lo que la primera lección en este pasaje el Señor les dio, una lección de humildad, rompió su orgullo. Pero ahora en el versículo 38 dice al 41, Juan le respondió diciendo, y está hablando una vez más, el Señor está hablando que quiere ser el mayor, tienes que servir a todos los demás, ser el último, tienes que hacerlo hasta con aquella persona que ciertamente no te puede devolver el favor. Y luego Juan dice, o le respondió al Señor diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Versículo 40, el título de la predicación, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, el Señor le está dando una lección de humildad, y luego Juan, el apóstol, el discípulo amado, ¿saben? A él se le conoce, a Juan se le conoce como el discípulo amado, y se le conoce de esta manera por cómo él escribe. Las cartas que él escribe, las escribe impregnadas de amor, y todo el tiempo es el amor de Dios para con la persona. Tú lees primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y todas ellas hablan de ese amor que Dios ha tenido para con la humanidad. Entonces a Juan se le conoce como el discípulo amado, el discípulo del amor. Él enfatiza pues el amor de Dios en todo lo que él escribe. Pero ese Juan que nosotros conocemos hoy no era el mismo Juan que estaba hablando aquí. Este Juan que nosotros conocemos aquí en Marcos 9 era un joven impetuoso, un discípulo que impulsivo, era movido por las emociones, uno que reaccionaba fuerte ante los que no eran como él. Pero pareciera que esto fuese algo sanguíneo o familiar. ¿Por qué? Bueno, porque el hermano de Juan, quien es Jacobo, también era del mismo temperamento, eran impulsivos. En una oportunidad dice la Biblia que ellos iban caminando y iba todos los discípulos, pero Juan y Jacobo, que eran hermanos, entraron a una aldea, como todos los discípulos con Jesús, y le pidieron a los samaritanos, mira, déjanos reposar por aquí un tiempito, que vamos a pasar por aquí. Y los samaritanos, no, aquí no queremos nada con ustedes. No le recibieron. Y entonces, ¿qué hace Juan? Juan se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿quieres que oremos y que venga fuego del cielo y los queme? Y el Señor los reprende y le dice, ¿tú no conoces de qué espíritu somos nosotros? Que no venimos para acá a matar a nadie, a condenar a nadie, sino a salvar. Juan, esta vez no es Pedro, sino Juan, quien pide a Cristo, voy a orar para que descienda fuego del cielo. Esto es algo tremendo. Así como Elías lo hizo. Yo quiero orar para que fuego venga del cielo. Tengo el poder, tú me lo has dado. Y el Señor los llama Boanerges, es decir, hijos del trueno. Hijos del trueno, impetuosos, como es un trueno, sale y así de rápido dice las cosas, no piensa las cosas, y el Señor lo tuvo que reprender. Pero yo quiero dejar una nota aquí de esperanza, y la nota de esperanza es que nosotros ahora conocemos a Juan como el discípulo del amor. Eso significa que ese Juan impetuoso, impulsivo, que reaccionaba en cualquier momento de una manera impulsiva, fue transformado. Y si Juan pudo ser transformado, tú y yo también podemos serlo. Si tú tienes un temperamento como el de Juan, bueno, Dios trabajó en el barro que era Juan
como un alfarero, trabaja con el barro y lo llevó poco a poco y lo moldeó, tanto así que nosotros lo conocemos hoy como el apóstol del amor. Así que, hermanos queridos, hay esperanza para ti y para mí. Entonces, esto me llevó a dividir el pasaje en 3 partes. El número 1, lo vamos a ver, es la situación. ¿Cuál fue la situación en este pasaje, en estos pasajes que se estaba presentando? Bueno, el Señor viene hablándoles una vez más de lo que debían hacer. Debían ser humildes y debían hacerlo, cómo debían llegar a ser el primero. Y Juan empieza a reflexionar sobre el pasado. Juan bien está pensando en lo que ellos habían hecho anteriormente, ¿ok? No estando fuera de Jesús, con Jesús todavía, siguiendo a Jesús, y él empieza a reflexionar sobre lo hecho en el pasado, y él quisiera saber si lo que él hizo estaba bien. Ellos hicieron eso. Y entonces Juan va a interrumpir al Señor y les va a hacer esta pregunta. Ahora, es interesante que Juan está aquí siendo reprendido, más bien siendo enseñado, porque recuerden, yo quiero que usted tenga la imagen, el Señor dice, se sentó y ahí estaban los discípulos, como un maestro enseñándole, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Me preguntaban, nosotros respondíamos. Y Juan está ahí diciendo, el Señor dice, bueno, debo amar, debo servir a otros. ¿Será que yo serví bien? ¿Hice bien hacer esto? Él reflexionó y le dice el Señor, bueno, en virtud de lo que tú has dicho, Señor, de servirnos unos a otros, o sea, yo quiero saber si yo actué correctamente. Y eso es un indicio de una persona que se deja caer en las manos de Dios. Tú podrás ser Juan, de impulsivo, de impetuoso, pero si tú no te rindes en las manos de Dios, tú seguirás siendo un hijo del trueno. Juan reflexionó sobre lo que había hecho en el pasado y nosotros debemos aprender de eso, hermano. Nosotros debemos evaluarnos en virtud de las lecciones recibidas. Que cuando nosotros veamos la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, nosotros pudiéramos hacer irnos atrás en el pasado y pensar, yo actué de esta manera, ¿será que hice bien en virtud de lo que ahora conozco que es de Dios? Cuando yo entiendo la palabra, o cuando yo más bien escucho la palabra, yo debo no solamente ser un oidor, sino un hacedor. Y no, como dice Santiago, un oidor olvidadizo. Hoy aprendí algo, pero luego salgo de aquí y se me olvida. Bueno, no deberíamos tú y yo ser así, sino más bien, si queremos ser transformados por el Señor, debemos aplicarnos la palabra. Y en este sentido, Juan va a reflexionar sobre lo que él había hecho y le pregunta al único que tiene la respuesta, eso es el Señor. Usted y yo debemos aprender eso. Juan le explica al Señor lo que ellos hicieron. En versículo 38, mira, hay algunos hombres que estaban echando fuera demonios y lo hacen en el nombre de Jesús. El texto no nos dice, hermanos, quién era ese hombre. No nos dice, por ejemplo, cómo llegó a conocer a Jesús. No nos dice su nombre. No sabemos nada de él. Pero lo que sí sabemos es que este hombre era un creyente verdadero. Hermano, ¿y cómo usted llega a la conclusión? Porque Jesús así lo asume. Él lo está haciendo en mi nombre. Echa fuera demonios en su nombre. Y para echar fuera demonios, tú necesitabas la autoridad de Jesucristo. Tú tenías que ser uno de él. Si ustedes recuerdan el evento en Hechos, cuando los fariseos intentaron hacer eso, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y el demonio se les devuelve y le dice, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y les cayeron a palo, tanto que salieron desnudos, corriendo de ahí. Entonces, él asume, o más bien Cristo dice, asume Cristo que él es un creyente verdadero. Así que sabemos eso. Sabemos también que echaba fuera demonios, es decir, no era como que él trataba de, no, él lo hacía, los demonios salían. Ahora, los apóstoles estaban siendo enseñados, moldeados. Así que ellos en esta etapa estaban siendo muy exclusivistas. ¿Qué significa exclusivista en este sentido? Bueno, yo soy el único, no hay nadie fuera de nosotros. Yo o nosotros somos los que tenemos la autoridad, nosotros somos los que realmente hacemos, y cualquiera que esté fuera de nosotros, pues, váyate para allá que tú no eres. Tienes que pasar por el filtro de nosotros. Ese es exclusivo. Todo aquello que no se parece a mí, pues,
no es como yo, por ende está malo. Eso también raya en el legalismo. Pero entonces los apóstoles todavía están en una etapa de ser moldeados. Ellos están siendo muy exclusivistas y de ninguna manera ellos iban a permitir que otra persona hiciera algo, ¿verdad?, que solamente se le había delegado a ellos. Él estaba diciéndole, ustedes no son mi hermano, tú no eres mi hermano, échate para allá. El versículo nos dice que ellos le prohibieron a este hombre echar fuera demonios o hacer lo que estaban haciendo. Y esa palabra, ellos le prohibieron, no significa como que les dijeron una sola vez, mira, no hagas eso. No, ellos de manera incesante, ellos le estorbaron y le impidieron, no lo hagan más. Insistentemente. Fue algo grotesco, aunque la Biblia nosotros lo vemos simplemente como que nosotros se lo impedimos. No, pero ¿cómo fue eso? Ustedes no hagan más esto, ¿oyeron? Y si ustedes hacen esto otra vez, pues ustedes van a tener problemas con nosotros. Mira que nosotros somos 12 y tú eres uno solo. Así que no lo hagas más. Ese era Juan, el discípulo del amor, impulsivo. El versículo nos dice que ellos se lo prohibieron, pero nos da la razón. Y dice el versículo 38, dice, y Juan respondió diciendo, maestro, hemos visto a un hombre, que echa fuera demonios, pero él no sigue. Esa es la razón por la cual Juan va a determinar que no debían hacerlo. Se lo prohíbe porque ellos no eran parte del grupo de los 12. Ahora, los discípulos no pudieron discernir lo que tenían que discernir. Por ejemplo, ellos no preguntaron, ¿será que el mensaje que él lleva es el mensaje que Cristo nos está enseñando a nosotros? Ellos no preguntaron eso, ellos no preguntaron y dijeron, ¿será que está predicando algo falso? No, ellos simplemente llegaron a decir, tú no eres de nuestro grupo, por eso tú no puedes hacer eso. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Hay que hacer la diferencia entre un falso evangelio y un verdadero evangelio. Pero al punto de crear un problema como el que Juan veía, él veía un problema simplemente porque no era de su élite, no era de su grupo. Eso es ir en contra de lo que Dios ha enseñado. Ahora, si usted recuerda unos días atrás, en las predicaciones que hemos tenido, los discípulos trataron de hacer lo mismo. ¿Recuerdan de echar fuera un demonio? ¿Recuerdan que los discípulos, cuando el Señor bajaba con Jacobo, Pedro y Juan de la montaña, de la transfiguración, ellos se encontraron con un alboroto que había allá abajo en el valle? ¿Y cuál era el alboroto? Bueno, un muchacho que estaba siendo endemoniado, o que tenía un demonio, y los discípulos estaban allí reprendiendo, sacando, te va, anda, vete, mira, no vengas más. Y el demonio no le hacía caso. Y estaban ahí los fariseos acusándole y diciéndole, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el poder que usted tiene? Y ustedes dicen que tienen todo poder porque el maestro le dio un poder. ¿Dónde está? Y se burlaron de ellos. Así que muy posiblemente esto que estamos viendo aquí, ¿verdad?, tiene algo que ver con lo que cómo ellos actuaron en ese sentido. Ellos no pudieron echar fuera al demonio, y recuerdo este tiempo de predicación, porque no tenían fe. ¿Sí recuerdan? Ellos no tenían fe. Ellos no tenían la dependencia de Dios. Ellos pensaron, nosotros tenemos todo el poder que nos dio Dios, la autoridad, y por ende yo puedo ir y hacerlo. Yo no necesito depender de Dios. Es más, yo no necesito orar, porque eso fue lo que no hicieron. Ellos no pidieron a Dios que les diera la posibilidad de trabajar a través de ellos. Ellos no se pusieron por debajo, no, ellos estaban arriba. Yo tengo el poder y por eso tú vas a salir. Ellos no tenían ninguna fe, ellos no tenían puesta la fe en Cristo, y por eso el demonio no salió. Recuerden, Cristo le dijo, este demonio sale con oración, y luego vemos para la otra parte que dice en dependencia de Dios. En ese sentido, ellos trataron de hacerlo, pero no pudieron echarlo fuera. El Señor, oración y ayuno, el Señor les dice, ¿sabe? Este demonio sale en dependencia mía. Y luego ellos no pudieron, quedaron avergonzados. Y ese es el contexto. Y recuerden que eso viene en el mismo día, o más bien el otro día, pero en la misma semana. Y yo recuerdo que nosotros hablábamos de que estos hombres, pues simplemente, aunque tenían la autoridad, ellos no debían pensar de que porque tengo la autoridad de parte de Dios, yo puedo hacerlo ahora aparte de Dios. No, la Biblia nos dice que nada podéis hacer separados de mí.
Eso es Cristo lo dice en Juan capítulo 15. Nada podían hacer. Ahora, aquí está uno que sí lo hace. Aquí está una persona que está en dependencia de Dios y por eso los demonios salen. Inclusive dice los demonios, echaba fuera demonios, no uno, demonios. Era una persona que estaba actuando en el poder de Dios, en la dependencia de Dios, y los demonios se iban. Así que es de pensar pues que ellos actuaron de esta manera por envidia. Hermanos, envidia. Ellos se lo impidieron. Ellos no investigaron si creía o no creía. Ellos no vieron si el evangelio que estaba predicando era verdadero. No, ellos solo vieron, tú no eres nuestro grupo, échate para allá. Debemos saber, hermanos queridos, que hay muchas iglesias que son iglesias que siguen la verdad de Dios, que son iglesias verdaderas. Y no porque no son como nosotros o hacen las cosas igualmente que nosotros, no son iglesias. Debemos tener cuidado. Nosotros no somos los únicos que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios la tienen muchas iglesias. Y sí, nosotros debemos orar para que el reino de Dios crezca, que haya muchas iglesias alrededor de nosotros, que sean sanas y que prediquen el evangelio. Nosotros debemos hacer eso. Y aunque no pertenezcan a nuestro grupo, si predican el evangelio fielmente, pues entonces es una iglesia del Señor. Ellos trataron de buscar el grupo. Nosotros somos el élite. Nosotros no buscamos la gloria de nosotros, buscamos la gloria de Cristo. Y en este sentido, mientras el Señor plante una iglesia que hable fielmente el evangelio, pues nosotros debemos buscar apoyar. Nosotros debemos anhelar que el evangelio llegue a toda tribu, lengua y nación. Que muchas personas pasen de la muerte a la vida por el poder del evangelio predicado fielmente. Tengamos cuidado que nuestro corazón se pueda llenar de envidia ministerial y que podamos pensar, no, que es que nosotros somos los que somos. Sí, porque nosotros sí estamos estudiando la Biblia. Y sí, y nosotros sabemos del griego y del hebreo. Y nosotros sabemos de esto y de aquello. Pero se nos sube la cabeza y a veces empezamos a ver a nuestros hermanos que quizás no son igual a ti y a mí. Pues nos empezamos a ver como que tú no eres, échate para allá. Y empezamos a actuar como los discípulos. Con envidia. Hermanos, este es un pecado. Este es un pecado y que nosotros debemos tener cuidado en no caer en nosotros. Tú y yo no somos la norma. Tú y yo no somos los que decimos esto es así y esto no es así. No, tú y yo no somos la norma. Cristo es la norma. El evangelio es la línea divisoria que dice quién sí y quién no. Pero tú y yo no. Tú y yo somos seguidores de Cristo. Y hay otros que también están siguiendo a Cristo. Todo aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador es mi hermano, es tu hermano. Todo aquel que cree en la deidad de Cristo, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, que vino vía la mujer, o una mujer virgen que nació, vivió en este mundo sin pecado, que fue a la cruz, que murió, que resucitó el tercer día. Todo aquel que pone su fe y cree esto, pues es mi hermano y tu hermano. Hermanos, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos, no lo son. Ellos niegan la deidad de Cristo. Ellos dicen que Cristo no es Dios. Entonces no es. La Biblia lo dice en 1 de Juan. Aquel que no confiese que Cristo ha venido en carne, pues entonces no es. No es. Todo aquel que crea en la inspiración de la palabra, plenaria, infalible, inerrante, es mi hermano. Todo aquel que entienda que hay un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Es mi hermano, estamos hablando de la Trinidad. Hermanos, hay muchas personas que creen esto, pero que quizás su forma es diferente a la tuya y a la mía. Todo aquel que cree en el sacrificio expiatorio de Cristo, que fue única y exclusivamente para salvar tu alma, mi alma, entonces es mi hermano. Estas son doctrinas fundamentales, pero hermanos queridos, hay doctrinas secundarias. Hay doctrinas que no atentan contra el evangelio, como por ejemplo, si usted dice, bueno, está los que creen en el milenio o el amilenialismo, o los que creen que el postmilenialismo, que Cristo vendrá cuando la iglesia haya pasado un tiempo de tribulación. Hermano, hay otros que creen que no, nosotros no vamos a pasar la tribulación, pero hay otros que creen que ni siquiera habrá un tiempo de milenio. Son tres posiciones que hablan del futuro, una escatología futura. Pero quizás nosotros tenemos una posición de ella.
Pero porque los otros no tengan la misma posición, no son nuestros hermanos. No, no. Eso es una doctrina secundaria. Que hay otros que se dividen porque, bueno, es que ustedes tocan sin batería y nosotros tocamos con batería. Y por eso tú no eres mi hermano. Eso no nos debe separar. La línea divisoria es el Evangelio. El punto central es Cristo. Si atenta contra Cristo y es su Evangelio, pues entonces no es mi hermano. Todo aquel que predica fielmente el Evangelio es mi hermano. Ahora, hay algunos que hablamos esta mañana, ¿verdad?, del continuismo, cesacionismo. Esto no es central en el Evangelio. Doctrinas secundarias. Pero siguen siendo nuestros hermanos porque creen en Cristo. Todo lo que atenta contra el Evangelio, ese no es mi hermano. Debemos apoyar a nuestros hermanos que están en la extensión del reino de Dios, aunque no se parezca a ti y a mí. Y eso me lleva al segundo punto, la prohibición de Cristo. Cristo va a enseñarles a estos hombres, una vez más, tiene que romper sus músculos, los ligamentos, para hacer crecer un poco más. Tiene que romper sus ligamentos. El Señor quiere que su músculo espiritual se ensanche. Y entonces tiene que romper sus ligamentos. Y lo va a hacer una vez más. Y entonces el Señor le dice en el 39, pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis. No se lo prohibáis. Y aquí está el punto central. Una vez más, Cristo entiende que esta persona es un verdadero creyente. Porque si no fuese un verdadero creyente, Cristo hubiese dicho, está bien lo que hicieron, porque ese era un falso. Pero Cristo dice, no se lo prohíban. El Señor les está dejando claro, ustedes no son los únicos. Ustedes no son los que tienen la norma. Ustedes no son el centro soy yo. No se lo impidáis, dice el versículo 39, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. El Señor le dice, dejen de ser exclusivistas. Eso no está bien. No está bien ver a los demás por encima del hombro. Ay, no, porque es que en mi iglesia sí se predica la Biblia. Cuidado, cuidado, hermano. Y eso es algo que debemos ver con mucho cuidado. La iglesia Vida Nueva, debe verlo con cuidado. Porque cuando empezamos a hacer eso, el Señor va a empezar a romper ligamentos. Y va a romper ligamentos. Y muchos de los ligamentos que se van a romper, quizás esos ligamentos no se vuelvan a soldar. Quizás por su falta de madurez o simplemente de humildad y reconocer que tú no eres el único, que tú no eres la norma, posiblemente tú termines haciendo con uno de sus pequeños una cosa que no debemos hacer. La Biblia dice que ay, y ese ay es un oráculo para cuidado. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. Tengamos cuidado. Él les dice a los apóstoles, no está bien lo que ustedes están haciendo. Ellos no trataron de defender la verdad, sino defender al grupo. Cristo rompe esta idea, aplasta el ídolo que se está formando en su corazón. Hay un ídolo que se está formando en los discípulos. ¿Cuál es? Nosotros somos. Nadie más. Y ya ha roto uno con decirles que deben ser humildes. ¿Quieren ser el primero? Está bien, pero deben servir a todos. Ay, pero yo pensaba que era que todos me iban a servir. No, así no es. Tienes que servir a todos los demás. ¿Quieres ser el primero? Bien, sirve a todos los demás. Pero luego ahora le dice, dejen de ser exclusivistas. Aplastando así el ídolo que se está formando en el corazón del hombre. Nosotros somos fáciles para empezar a hacer ídolos. Y mañana pasado viene una persona y tenemos a una persona entre nosotros que es tremenda persona, buen orador y está entre nosotros y empezamos a idolatrarlo. Y por eso tenemos hoy en día personas que tienen algunos pastores pues en un pedestal, ¿no? Porque ese es intocable, el ungido de Dios. Bueno, la Biblia no nos dice que el ungido de Dios es todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Si tú tienes a Cristo, tú también eres ungido de Dios. No hay una unción especial por el apóstol, no, hay una tarea especial. Hay un mandato especial. Hay una posición que Dios le ha dado y la posición que Dios le ha dado es sirve a todos los demás. Enseña a todos los demás. Pero tú también eres oveja, yo también soy oveja.
En otras palabras, Él está aplastando el ídolo del corazón que nosotros nos formamos. Tú y yo debemos ser celosos, hermano. Eso es cierto, debemos ser celosos de la sana doctrina. Porque la Biblia así nos enseña, debes ser celoso de la sana doctrina. No debes abrazar el liberalismo, no debes abrazar o descuidar la santidad de Dios. No debes descuidar el no tener comunión con aquellas personas que no se encuentran dentro de los parámetros bíblicos. Yo no quiero mañana pasado que me digan, hermano, ahí estuve con nuestros hermanos los mormones. ¿Cómo? Eso no es tu hermano. Ellos no creen en la deidad de Cristo. No, nosotros debemos guardar esa unidad en la sana doctrina, en las sanas palabras del Señor. Nosotros debemos estar apercibidos con el liberalismo que se está introduciendo en las iglesias. Debemos estar cuidadosos y celosos de la doctrina que el Señor nos ha entregado en su palabra. Debemos estar apercibidos porque hay muchos lobos que se disfrazan de ovejas. Y en virtud de esto que nos dice Mateo capítulo 7, el Señor le está diciendo, mira que vendrán muchos lobos disfrazados de ovejas. Y los discípulos le preguntan, Señor, pero ¿cómo diferenciamos uno del otro? Y Cristo le dice, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Y luego les da como una nota de advertencia a todo aquel que cree que se va a salir con la suya. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 le dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, el Señor está apartándolos. Yo no te conozco, nunca te conocí. No es que ahora te conozco. O es que ahora no, porque tú echaste demonios fuera, sí, te conocemos. No, el Señor le dice, tú podrás haber hecho eso, pero yo no te conozco. Y el punto es que el Señor está demarcando una línea y diciendo, sí, vendrán muchos falsos. Y esos falsos te van a engañar o van a tratar de engañarte, pero a mí no me engañarán. No debemos tener celo por el exclusivismo, pero sí por la sana doctrina. No debemos tener celos por el grupito. Nosotros somos el grupo, no hay nadie más. Y si llega otra persona dentro del grupo, no. Por allá y nosotros somos nosotros. Cuidado con eso. Nosotros teníamos una frase hace mucho tiempo. En el seminario decíamos, cuidado con las argollas. Las argollas que se forman dentro de las iglesias. Una argolla, ¿verdad? Como un arete, tenemos una argolla, un círculo. Entonces, por donde quiera hay una argolla. No, este es el grupo de 4 personas. Y allá está el grupo de 7 personas. No, este grupo no se junta con este, dentro de la misma iglesia. ¿Qué es eso? Eso no debe estar entre nosotros. Y peor cuando nosotros pensamos en otro hermano que viene con otra manera de ver las cosas, porque quizás no fue entrenado o tú no tiene la coherencia que tú tienes y te empiezas a estudiar, a reírte de él y a burlarte, porque no, cuidado con eso, porque sigue siendo uno de sus pequeños. Juan aprendió esta lección. Juan lo aprendió muy bien. Y en Primera de Juan, capítulo 4, mira cómo Juan aprendió muy bien la lección. Juan entendió perfectamente lo que el Señor le estaba diciendo. No te vayas a un extremo, pero tampoco te vayas al otro. Está mal lo que ustedes hicieron con decirle a esa persona que era un verdadero hijo de Dios. Está mal haberles prohibido eso. Pero al mismo tiempo tengan cuidado porque vendrán tiempos difíciles. Mira, un Juan ahora cambiado totalmente. Un Juan que ya ha sido procesado por la mano de Dios y ahora está en sus últimos días. Y en Primera de Juan, capítulo 4, dice así, amados, hablando a la iglesia, amados, ahora es el discípulo del amor, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Hay muchos espíritus, pero hay unos que son de Dios y otros no. Y cuando habla de espíritus, ¿verdad? Habla de la manera de cómo la persona lleva la palabra, de la personalidad. No está hablando del Espíritu Santo.
Hay muchos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ahora sí es el Espíritu Santo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aprendió la lección. Ahora Juan está examinando todo, cómo lo debe examinar. No solo en el grupo, sino si realmente confiesa a Dios. No todo, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo aquel que confiesa que Jesucristo, no el grupo, ha venido en carne, es de Dios. Versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios, y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A veces nosotros nos ponemos a pensar en esto y decimos, bueno, no, estamos esperando que el anticristo venga. No, el anticristo ya está ¿desde cuándo? Juan dice, viene y ya está en el mundo. Es decir, cuando él estaba diciendo esto, ya el anticristo estaba allí. Hermanos, el anticristo es todo aquel que es contra, valga la redundancia, Cristo. Simplemente eso. Una persona que no cree en Cristo como su Señor y Salvador es un anticristo. No creo en Él. Soy contrario a Él. Y Juan aprendió muy bien la lección y ahora él está entendiendo, ok, la centralidad tiene que ser tú, Señor. Y ahora él examina, hermanos, usted y yo debemos hacer lo mismo. Antes de llamarle hermano, debemos asegurarnos que sea nuestro hermano. Vamos a preguntar, sí, yo vengo de otra iglesia, muy bien. ¿Y qué cree, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen en su iglesia? ¿Qué creen acerca de Cristo? Bueno, que Cristo es el Señor de todo, el Todopoderoso, el que creó el universo, Él es Dios y Él dio su vida en rescate por nosotros. Nosotros ponemos la fe en Cristo y Él así nos ha salvado. Oye, gloria a Dios, mi hermano. Pero si viene y le dice, no, sí, nosotros creemos en Cristo, sí, que Él vino, sí, pero Él vino fue en espíritu, en carne no. Y apareció como un espíritu y luego se fue como un espíritu y ahora pues estamos esperando que nosotros nos volvamos espíritu. Amigo, usted necesita nacer de nuevo, porque ese no es nuestro hermano, ese es un falso profeta, pero en virtud de lo que nosotros somos, iglesia, hermanos, el apóstol Pablo entiende una vez más lo importante, lo que tú y yo debemos ver. En un momento Pablo estaba preso, cuando estaba escribiendo la carta de los filipenses, y él estando preso, él da algunas instrucciones, o más bien, no instrucciones, alienta a los hermanos, porque había una situación en medio de lo que él estaba aconteciendo. La situación era que habían algunas personas que, porque como Pablo estaba preso, habían otras personas que estaban tratando de levantar su reputación por la condición de Pablo. Es decir, decían, viste que Pablo no es de Dios nada, mira cómo Pablo está preso. Si fuera de Dios no estuviera preso. Yo sí soy de Dios, y predicaban. Ahora, estas personas predicaban el evangelio, pero lo estaban haciendo de una manera que realmente estaba mal, pero eran cristianos. ¿Por qué lo digo? Bueno, por lo que Pablo dice en Filipenses 1, del 14 al 18, dice así, y la mayoría de los hermanos, este es Pablo preso, está diciendo, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ahí está. Pero estaban predicando a Cristo. No falsamente, pero lo estaban haciendo por envidia. O sea, ¿sabe qué? Pablo no es yo soy el que soy. Mi ministerio es más grande que el de Pablo. Y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, Pablo dice, mira, ¿sabe qué? Yo sé que lo están haciendo por envidia, pero otros lo están haciendo en verdad, por amor. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué pues? ¿Qué hago? Me alegro. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, punto, y me gozaré. ¿Qué es lo que tenía en mente Pablo? Pablo le interesaba la gloria de Cristo. A Pablo le interesaba que otros conocieran a Cristo y no le interesaba si él era alguien o no era nadie. No me importa mi vida, lo que me importa es
que otros conozcan a Cristo. Y en este sentido, Cristo, el Señor, les dice, pues no se lo impidáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Versículo 40. Razón número 1 por la cual usted no debe hacerlo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Por qué, Señor, es que yo no debo prohibirle a un hermano fiel que está predicando fielmente el Evangelio que predique? Porque es con el Señor, porque está predicando fielmente el Evangelio. Ay, no, pero es que él se viste diferente a mí. Si es tu hermano, él puede vestir diferente, está bien, pero es tu hermano. No se lo prohíbas, ayúdalo. Ayúdalo más bien a hacer esto. La razón es porque él no está contra el Señor, está con el Señor. Él les dice, en lo que respecta a mí, solo pueden estar en dos lugares. Eso es lo que dice este pasaje. O están conmigo o contra mí. No existe un término intermedio. No existe, bueno, yo estoy en la mitad. No. O estás conmigo o están contra mí. Si él está predicando fielmente a Cristo, está conmigo. Punto. Tú estás conmigo, él está conmigo. Ah, pero si está en contra de mí, pues entonces es otra cosa. Hermanos, los que estamos reunidos aquí, tenemos estas dos posiciones. Tú estás con Cristo o estás en contra de Cristo. No hay un terreno intermedio. No, yo estoy aquí como escuchando. Yo estoy en la mitad. Más o menos, no. La Biblia es clara. Tú o estás con Cristo o estás en contra de Él. Lo que tenían que discernir los apóstoles es lo mismo que tú y yo tenemos que discernir en este tiempo. Y no es si pertenece al grupo, no. Es si realmente está con Cristo. Lo más importante no es que tú seas parte de nuestra iglesia. Lo más importante es si tú realmente tienes a Cristo. Porque tú puedes ser parte de nuestra iglesia y no tener a Cristo y eso no te va a salvar. Lo más importante es que tú tengas a Cristo. No es el de venir a la iglesia, no es de cantar, no es alabar, no, yo trabajo con los niños, con los adolescentes, yo trabajo con los jóvenes. No, yo todos los días voy al mercado y predico la palabra de Dios, sí, está muy bien, pero ¿estás con Cristo? ¿Estás predicando fielmente el Evangelio? Porque si no, entonces tú tienes un gran problema. Si no estás con Cristo, estás en contra de Él. Y eso me lleva a la tercera y última posición, o más bien encabezado. Si tú estás con Cristo, no quedarás sin recompensa. El Señor va a ilustrar el punto en el versículo 41. ¿Cómo lo ilustra? De la siguiente manera: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Él les va a ilustrar la enseñanza y la palabra cualquiera tiene que ver puntualmente con lo que él dice en el versículo 37. En el versículo 37 de este mismo capítulo dice: y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que recibe, o sea, cualquiera que recibe a un niño, estamos hablando de cualquier persona creyente. Porque si tú no eres creyente y dices, porque está bien, yo voy a la iglesia y todo lo demás, estamos hablando de buenas obras. Esto no es lo que está diciendo aquí. Está hablando de hermanos. Cualquiera que recibe, cualquiera que da más bien, cualquiera, ese cualquiera es una persona que está dispuesto a dar sin esperar a cambio. El que está con Cristo piensa en que su recompensa viene de Él y no de la persona a la cual está dando. El que está con Cristo, cualquiera que fuera creyente, en otras palabras, pero que no pertenece al grupo de los 12, eso lo está diciendo Cristo. Cualquiera que no es de nuestro grupo, cualquiera, pero que es fiel a Cristo, decide ayudar o extiende su mano para ayudar, tuviera un acto de hospitalidad con otro hermano, entonces ese no quedará sin recompensa. Y la razón es porque es de Cristo. Mira cómo dice el pasaje: cualquiera que os diere un vaso, ese cualquiera es cualquier persona creyente que diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo. La razón no es porque tú te lo mereces.
sino porque simplemente hay alguien en ti y este es Jesucristo. Porque soy de Cristo. Este es el criterio. Yo ayudo a mi hermano en Cristo porque es de Cristo y es conmigo. Es la misma batalla que estamos peleando él y yo. Nosotros debemos extender la mano a nuestro hermano en Cristo, aunque no pertenezcan a nuestra iglesia. Entonces, él lo que le dice es, ustedes deben apoyarse, animarse unos a otros, aunque no pertenezcan a este grupo. Y tanto es así que cuando nosotros leemos las cartas, inclusive Pablo no había ido a Roma y había una iglesia en Roma. ¿Y Pablo qué hace? Él escribe Romanos sin ir a Roma. Él escribe la carta a los romanos a los hermanos que están en Roma. Usted y yo debemos estar atentos para ayudar. Si tú amas servir a Cristo, tú debes amar servir a tu hermano. Si tú dices, no, es que yo sirvo a Cristo. Bueno, ¿cómo se expresa eso? Se expresa en el amor a tu hermano. Y ya lo leímos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada leímos Mateo capítulo 25, donde dice, cuando estuve desnudo, me cubriste, en la cárcel me visitaste, estuve con hambre, me diste de comer, tuve frío y me cubriste. Y los discípulos dirían, maestro, pero ¿cuándo fue que te vimos estando en esta condición? Y el Señor le dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. En esta palabra está diciendo puntualmente, cuando tú ayudas a tu hermano, extiendes la mano a tu hermano, entonces lo estás haciendo al mismo Cristo. Cuando se lo niegas a ese hermano, se lo estás negando al mismo Cristo. Si lo haces a tu hermano, dice el Señor, tendrás tu recompensa. El Señor no es deudor de nadie. Si Él dice que dará su recompensa a su hermano, o a ti que extiendas la mano para ayudar a tu hermano, te dará tu recompensa. Él no le debe nada a nadie. Y fíjense la expresión que usa, o más bien en la ilustración, usa un vaso de agua. Y eso, el vaso de agua, era algo pues, o sea, un vaso de agua. Tú ibas al pozo, aquí está un vaso de agua. O sea, no era algo muy grande. Y es que la cuestión es que cuando tú sirves al Señor, Él no ve lo grande, sino el corazón con que lo haces. Tú puedes extenderle la mano a tu hermano, pero de aquí para afuera lo ayudo, pero por dentro estoy, que fastidio, que todo el tiempo. ¿Sabe qué? Ahí la promesa no vale, porque el Señor no está buscando no dar recompensa a un corazón dañino, sino a un corazón que realmente dé como realmente Dios pide que demos. No por necesidad, sino con alegría. Ojo, no estoy hablando de solamente dinero. Estoy hablando de una palabra a tu hermano que está triste, una llamada a tu hermano que está enfermo, una visita, un simplemente estoy orando por ti. Ver a tu hermano que está en un lugar, ¿verdad?, que no debería estar y, cónchale, yo voy en el carro y veo a los hermanos, oye, hermano, venga. Ay, no, pero es que ellos no son como yo. Hermano, usted no es exclusivo. Ellos también son hermanos en Cristo. Y dice el Señor, no quedará sin recompensa. Concluyo. En vez de estorbar a tu hermano, que está llevando la palabra fielmente, que es fiel al Evangelio, aunque él no haga las cosas que tú haces o que nosotros como iglesias hacemos, si tú estás en la posibilidad de ayudarle y de extender la mano, en vez de estorbarlo, más bien extiende la mano para ayudar a tu hermano. Porque cuando haces eso, cuando tú extiendes la mano para apoyar a tu hermano, recibes la recompensa de parte del Señor. Ahora, no es la cantidad, sino el corazón con que lo hagas. No es la cantidad, sino el corazón con que lo hagas. Y yo quisiera terminar con una nota de esperanza y un llamado. La nota de esperanza es, hermanos queridos, el Evangelio se está extendiendo por todo el mundo. Y el Señor ha permitido que el Evangelio llegue a muchas partes. Y nosotros contamos, gracias a Dios, con iglesias hermanas, donde nos apoyamos unos a otros. Y donde sabemos que ninguna de las iglesias es perfecta y que tenemos nuestras debilidades. Sin embargo,
estamos trabajando en unidad, apoyándonos unos a otros, soportando al hermano débil, animando al que está caído, acompañando al que llora, estando alegre con el que está alegre. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque la iglesia no es una iglesia, no es una isla. La iglesia Vida Nueva no es una isla. Está en compañerismo con otras iglesias que están predicando el fiel evangelio o un fiel evangelio, que son fieles a la palabra y que son diferentes a nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero el llamado es, mis hermanos, a cuidarnos, a cuidar nuestro corazón de que no se llene de orgullo y que mucho menos se llene de un exclusivismo, porque el Señor lo prohíbe. No haga eso. Y para el que está sin Cristo aquí, yo quisiera recordar el título. ¿Estás tú con el Señor o contra el Señor? Muchos dirán, yo estoy con el Señor. Otros dirán, bueno, yo vengo a la iglesia. Yo te voy a responder si tú no quieres responder. Tú estás en contra del Señor. Porque el que no es con Él, contra Él es. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Y este es el contexto de que el Señor está, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, va y abre los sellos, esos sellos que nadie puede abrir y que Juan llora porque dice, ¿y quién es digno de abrir el libro? No hay nadie que pueda abrir los sellos. Y luego Cristo va y toma el libro de la mano del Padre y Él abre cada uno de esos sellos. Y mira lo que dice en el 15, 17, versículo 6, capítulo 6, versículos 15 y 17, dice, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas del monte y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Señor les está advirtiendo al que es contra Él, llegará el día que tú vas a querer esconderte de la ira de Dios, de la ira del Cordero, que hoy te dice, ven a Cristo, ven en un corazón humillado ante Él, y te dice hoy, porque hoy es tiempo de salvación, pero vendrá el día donde ya no vendrá como ese Cordero que te está haciendo el llamado a venir ante Él para perdonarte, sino que tú irás de Él, pero irás con razón, porque Él estará lleno de la ira durante todo el tiempo que tú viviste, que has acumulado, y esa ira vendrá con poder. Y aunque corras y te quieras esconder sobre la peña y le digas a la peña, quítame la vida, la peña no hará nada, porque tú te enfrentarás a la ira de Dios. Juan termina diciendo, ¿quién podrá sostenerse en pie? Si tú no tienes a Cristo, tú estás en contra de Él. Te digo, la Biblia dice, tú no te podrás sostener en pie cuando vengas a enfrentar la ira de Dios. Y te lo digo ahorita para que cuando llegue el día, tú entiendas lo que la Biblia enseña. Y que nuestro Dios es un Dios que dice y Él cumple. Pero gloria a Dios que hasta ahora nos ha abierto las manos y nos sigue hablando de un tiempo de reconciliación y que está llamando a cada hombre, a cada mujer que vengan ante Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Si esa es tu disposición, entonces ven a Él. Él es la marca, ninguno de nosotros lo es. Somos imperfectos, pero que realmente queremos ser moldeados por la mano de ese alfarero que es nuestro Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos has ayudado, Señor, en nuestra vida, Señor, como cristianos a caminar en tu temor, porque nos enseñas cada día, Padre, aquello que nosotros necesitamos aprender, lecciones de vida. Gracias por lo que estás haciendo en la iglesia Vida Nueva, Señor. Permite, Señor, que la enseñanza dada por tu palabra sea ese sello que tú pongas en nuestro corazón, que sea como un sello, Señor, en nuestro corazón, que lo recordemos siempre, Dios. Padre,
rompe todas las fibras que tengas que romper en nuestro corazón para hacernos más como tú, Señor. Que no solo digamos ser una cosa, sino que realmente vivamos en consecuencia de lo que decimos ser. Que no seamos orgullosos ni exclusivistas. Que no creamos nosotros, no nos creamos más de lo que realmente somos. Pecadores que necesitan la gracia de Dios en nuestra vida. Permite, Señor, que Vida Nueva, cada persona aquí, Señor, que pertenece a la iglesia Vida Nueva, Padre, que realmente tenga eso en su corazón. Y aquel que no te ha conocido, Señor, permite, Dios, con tu poder, traerlos en arrepentimiento y fe ante ti. Porque sabemos, Dios, que un día tú vendrás con tu poder y destruirás a todo aquel que está en contra tuya. Gracias porque nos permite, Señor, a nosotros estar contigo, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, por tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.